Bienvenidos al estudio de hoy. Génesis 1, 1 y 2 contiene la primera expresión de la deidad de Dios en la Biblia. Y nada más y nada mejor que en el proceso de la creación. En el plan de la creación, Dios debe actuar. Y para saber quién es Dios, necesitamos revisar los primeros dos versículos de la Biblia. Usando el principio de repetición y ensanchamiento de la Biblia, necesitamos ahondar en estos dos primeros versículos. Génesis 1:1 dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí hay como unas 12 palabras aproximadamente en español, y sin embargo, en el idioma original que fue escrito este pasaje solamente tiene 7 palabras, lo que también nos dice que es igual al número de días que Dios usó para crear todas las cosas. Además, podemos observar en este pasaje que hay varias palabras que necesitamos analizar en su idioma original, porque esta parte de la Biblia pues fue escrita en el idioma hebreo. La primera parte incluye dos palabras importantes dentro del idioma hebreo. La primera palabra es Elohim. Bueno, dicho sea de paso, es la tercera palabra de Génesis 1:1. Las dos primeras son Bereshit bara Elohim. Perdón, las primeras tres palabras. Bereshit quiere decir en el principio. Bara quiere decir creó. Elohim es el título a Dios que se le da a Dios en esta parte. Y Elohim, según la regla gramatical del idioma hebreo, todos los verbos que terminan en ai o im son de terminación gramatical plural, es decir, que esta palabra Elohim es una palabra gramaticalmente hablando en el idioma hebreo plural. Y la pregunta es, ¿estamos seguros que esta palabra es plural? Bueno, primeramente debo decirles que el escritor de este libro de Génesis es Moisés, pero no es el primer libro en ser escrito de la Biblia. El primer libro que se escribió fue el libro de Job. Y también fue Moisés el que lo escribió. Probablemente Moisés lo escribió en algún momento mientras apacentaba las ovejas de Jetro, su suegro, un poco antes posiblemente de la aparición del Señor en la zarza ardiente. Este libro contiene la palabra, o más bien dicho, la palabra Eloah en hebreo es el singular de Elohim. Y Moisés, que es el escritor del libro de Job, utiliza en Job 45 veces la palabra Eloah. De las 56 veces que existe en la Biblia, 45 veces la encontramos en el libro de Job. Eloah quiere decir exactamente lo mismo que Elohim, solo que Elohim está en plural y Eloah está en singular. Y Eloah quiere decir exactamente lo mismo, Dios el Todopoderoso. Elohim, por la doctrina monoteísta bíblica, también quiere decir Dios el Todopoderoso. Y sin embargo, en su contexto inmediato gramatical, en la mente de Moisés está claro que Eloah implica la participación de una persona, nada más, y en Elohim, que es la primera palabra dada a Dios que él utiliza en Génesis, él entiende que hay más de un ser, pero que es Dios. Esto va contra cualquier regla lógica,
pero es que debemos esperarlo. La Biblia muchas veces no es lógica. Dios no es lógico. Muchas de las cosas que nosotros vemos no son lógicas. Por lo tanto, no podremos esperar que algo lógico aparezca en esta parte de la Biblia. Es impresionante esto, mis queridos hermanos, porque cuando nosotros identificamos Éxodo capítulo 3, versículo número 14, Dios en la zarza ardiente se le manifiesta a Moisés bajo el nombre de Yahvé, o el nombre impronunciable, que eran las letras hebreas Yod, Het, Vav, Het, o que serían en español YHWH, que son letras que no tienen una pronunciación en sí misma, pero que en el idioma hebreo paleo, es decir, el antiguo, sí que había una pronunciación. Pero cuando nosotros vemos desde el versículo número 2 del capítulo 3 de Éxodo, es una zarza ardiente. Recuerden que hasta este momento Moisés no había tenido contacto alguno con Dios ni con ningún ser del cielo. Este es el primer contacto que Dios tiene con Dios, y Dios lo hace a través de una zarza ardiente. Muy posiblemente Moisés dice que es una zarza ardiente, y sin embargo probablemente sea una de las primeras apariciones de Dios a Moisés en la forma del candelabro que más tarde lo podemos ver en el santuario. Y sin embargo, los versículos 15 y 16 de Éxodo 3 dicen que yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. En el versículo 2 de Éxodo 3 nos dice que el ser que está en la zarza ardiente es el ángel de Jehová. Por lo que nosotros vemos en la Biblia, el ángel de Jehová es una cristofanía, es decir, son apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento. Era Cristo mismo en el Antiguo Testamento. Y cuando habla de que yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, y nosotros vamos a revisar las apariciones que Dios le dio o hizo en la vida de Abraham, especialmente en el capítulo 18, cuando Dios iba a salvar a Lot. Recuerdan ustedes, capítulo 18 y 19 de Génesis. Se nos dice que llegaron 3 varones a la casa de Abraham, capítulo 18, versículo 2, 1 y 2. 3 varones. Abraham se inclinó a ellos y adoró, una acción de adoración. Eso significa entonces que si estos 3 hubiesen sido ángeles comunes, los 3, Abraham habría estado cometiendo idolatría, porque solamente podemos adorar a Dios. Y sin embargo, vemos que Abraham adora. Lo raro de todo esto es que el capítulo 18 nos dice que Dios se quedó con Abraham platicando, y el capítulo 19 registra la llegada no de 3, sino de 2 varones, que ya los llama ángeles allí, a la ciudad de Sodoma y Gomorra, donde vivía Lot y su familia. Y mientras tanto, Dios continuaba hablando con Abraham, pero 2 varones estaban salvando a Lot. Esto nos hace pensar que el capítulo 18 nos dice que Dios se había quedado con Abraham. Si nosotros leyéramos el libro que se llama Historia de la Redención, vamos a encontrar en este libro que se nos dice que uno de esos 3 seres que llegaron a la casa de Abraham era Cristo mismo, y que Cristo se quedó hablando con Abraham acerca del juicio de Sodoma y Gomorra y la liberación de Lot, cuando 2 de los 3 seres, estos sí eran ángeles, se fueron a Sodoma y Gomorra para salvar a Lot. Mientras tanto, Dios se había quedado con Abraham. Nos dice allí entonces que Abraham no cometió ningún acto de idolatría, porque Dios, en la persona de Cristo, estaba con Abraham en aquel momento. Así que vemos entonces que es Cristo el que se le revela, se le manifiesta a Abraham.
Cuando vemos nosotros aquel incidente cuando Dios le pide a Abraham a su único hijo, vemos entonces que Abraham va al monte para poder degollar a su hijo y presentarlo al Señor. Y nos dice la Escritura que el ángel de Jehová detuvo la mano de Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo. De nuevo, la personificación de Cristo, la manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento, aparece allí a Abraham y a Isaac. Cuando Isaac, antes de morir, dice que Dios, que el ángel de Jehová ha estado con él todos los días, hablando de una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. Y si habláramos de Jacob, podemos decir que en el vado de Jacob, cuando Jacob peleó aquella noche, por eso el nombre de Jacob fue cambiado a Israel, que significa que había peleado con Dios y había vencido. Dice el relato de la Escritura que Jacob tuvo miedo de morir porque había visto cara a cara a Dios. Pero sabemos que quien peleó fue un ser desconocido para Jacob. Pero también de nuevo el Espíritu de Profecía nos dice que era Cristo mismo el que había estado aquella noche con Jacob en aquella batalla. En otras palabras, lo que dice en Éxodo 3, 14, 15 en adelante, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es la manifestación de Cristo por medio de el ángel de Jehová. Así que entonces, cuando nosotros vemos esta singularidad, estamos viendo exactamente que cuando Moisés decide escribir, o Dios le dice que escriba el libro de Job, Moisés solo puede escribir de la experiencia que él ha tenido del Dios que ha hablado con él, y por eso él utiliza la palabra Eloá, que es el singular del Dios Todopoderoso. Y cuando él comienza a escribir el libro de Génesis, la primera palabra que él utiliza para Dios es la palabra Elohim, que es un plural. Gramaticalmente hablando es un plural. Algunos dicen que es un plural de majestad. Es muy difícil que esto sea así de esta manera, porque el plural de majestad no se utilizó sino, según los especialistas, unos 2 o 3 siglos después de Cristo. Es decir, que difícilmente por la mente de Moisés estaría pasando voy a usar un plural de majestad para Dios en este pasaje. Eso es algo imposible. Moisés, lo único que él se da cuenta es que del Dios que él está hablando en el libro de Job es un Dios en singular, pero que de una manera que escapa la comprensión humana. Él sabe que en el relato de la creación no solamente estaba Cristo, sino que había más de un ser que también conforman a un Dios poderoso, estaban involucrados en la creación. Y es por esa razón que Moisés toma el nombre Elohim, que ya era usado para dioses paganos, para pluralidades paganas y demás, y lo utiliza para designar al Dios todopoderoso de la Biblia. Así que entonces luego vemos en el mismo capítulo 1 que la tercera palabra es Elohim, que significa el Dios todopoderoso, y si nos vamos literalizando la gramática, se diría los poderosos. Ahora bien, ahora vamos a hablar de la cuarta palabra que aparece en Génesis 1:1. Esa es una palabra que nunca se tradujo a ningún idioma, solamente fue escrita en hebreo. ¿Y por qué no fue traducida?
¿Será por un plan maquiavélico de la conspiración? No, no tiene nada que ver con eso. No fue traducida sencillamente porque no tiene un significado en otro idioma. De hecho, ni en el mismo propio idioma hebreo tiene un significado. Lo único que significa, o lo único que contiene esta palabra es dos letras. Es la letra Aleph en hebreo y la letra Tav, que en español se leería algo así como et. Pero en el idioma hebreo, Aleph es la primera letra del alfabeto y Tav es la última letra del alfabeto. Y ahora esto comienza a tomar sentido. Porque hay un pasaje en la Biblia que, aunque estas dos letras es usada como un participio en cualquier escritura hebrea y no necesariamente tenga que representar una manifestación mesiánica, sabemos que el contexto representa eso. Por ejemplo, en Zacarías 12:10 encontramos allí una escritura en la que se nos dice: y llorarán y se lamentarán por el que traspasaron. Y aquí de nuevo se utiliza este participio, Aleph Tav. Y llorarán y se lamentarán como quien llora y se lamenta por el primogénito. Y entonces se utiliza el participio Aleph Tav, que quiere decir la primera y la última, o el primero y el último, o la primera letra y la última letra del alfabeto hebreo. Y este pasaje es completamente mesiánico, porque Juan, el apóstol Juan, en su evangelio, capítulo 19, versículo 37, él dice, como en otra escritura dice, y se lamentarán por el que traspasaron, con una referencia directa a Cristo Jesús como el primogénito, como el primero y el último. Entonces es Juan el que dice que la primera letra y la última letra, el primero y el último, el principio y el fin, es Cristo Jesús mismo. Y esto lo repite Juan cuando escribe el libro de Apocalipsis en el capítulo número 1 y el versículo número 8, donde dice: yo soy el alfa y la omega. Ojo con esto, porque el Nuevo Testamento es escrito en griego y Juan debe utilizar precisamente las letras del idioma griego. Y resulta ser que la primera letra del griego es alfa y la última es omega, y por eso él usa aquí en Apocalipsis 1:8 el mismo título que aparece en Génesis 1:1 del Aleph y el Tav, pero ahora en griego. El alfa y la omega, es decir, que Apocalipsis 1:8 tiene una conexión directa con Génesis 1:1 y la cuarta palabra, que es una implicación de la persona de Cristo Jesús. Es un texto mesiánico. En otras palabras, una traducción puntual de Génesis 1:1 sería algo así como: en el principio creó Dios por medio de Jesús, por el participio del Aleph y el Tav, los cielos y la tierra. Y es que no estamos lejos de esa traducción, porque cuando dice el texto Génesis 1:3, y dijo Dios, hágase la luz, Juan 1:1 y 3 nos dice que en el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, perdón. Y el versículo 3 dice: todas las cosas fueron hechas por medio de él, es decir, el verbo, la palabra, y nada de lo que existe fue hecho sin él. En otras palabras, que cuando Dios dijo hágase la luz, el que estaba hablando allí era el Aleph y el Tav, el alfa y la omega, es decir, Cristo Jesús. Hemos visto ahora ya dos escenarios especiales. Número uno, el Elohim, que involucra una pluralidad, pero que sin duda alguna
está hablando también del Padre. Esta es una característica que vamos a ver a través de toda la Biblia. En el Nuevo Testamento, el término todopoderoso, Dios todopoderoso, que es la traducción directa de Elohim, también es aplicado a Cristo, especialmente en Génesis 1:8. En Romanos 6:4, en varios pasajes encontramos que ese término es aplicado a Cristo en el Nuevo Testamento. Lo que vamos a ver, esta característica en toda la Biblia es esa. Una característica en que Dios se va intercambiando los títulos, a veces el Padre, a veces el Hijo y también el Espíritu Santo. Ahora fíjense esto. En Génesis 1:1 encontramos entonces Elohim, que es un nombre plural dado a Dios. Indiscutiblemente aquí se está mencionando a uno, y seguramente es al Padre, porque la palabra que sigue es un término mesiánico, es el alfa y el omega, el alef, el tab, el principio y el fin, es decir, Cristo. Aparece ya en el versículo 1, como el creador de los cielos y la tierra. Ahora necesitamos, por obligación, analizar el versículo número 2. Y aquí entonces encontramos algunos aspectos muy particulares. Por ejemplo, Génesis 1:2 tiene 3 partes. Y la pregunta es, ¿cuáles son esas partes? Muy bien, la primera parte. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Número 1. Parte número 2. Y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Parte número 3. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Están estas 3 partes de este versículo. La primera y la segunda nos ayudan a entender la tercera. Vamos a la primera parte. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Algunos creen que la tierra estaba allí, armada, destruida, con pedacito acá, pedacito allá, y lo que hizo Dios fue solamente organizarla. Pero la palabra para vacía, para desorden y vacía, son 2 en hebreo. La primera es tohu, que significa desorden o sin forma o fuera de forma. Y la segunda palabra es wabohu, que significa vacío, ausencia de todo. Entonces, cuando entendemos estas 2 palabras, que no había forma de nada porque no había nada, es decir, había ausencia de todo. Esto es completamente diferente. Usted puede mostrarme un bote vacío, pero ese bote no está completamente vacío. Ese bote tiene aire y el aire finalmente viene a ser una materia. Entonces, lo que quiere decir allí, la mejor traducción que se usa de la palabra tohu, wabohu, sería void, que significa vacío total, que quiere decir ausencia de todo. Y cuando nosotros comprendemos esto, ahora entendemos por qué no había forma de nada, porque es que no había absolutamente nada. La segunda parte de este versículo nos ayuda a entender todavía más. Las tinieblas cubrían la superficie, oiga, no de la tierra, porque no existía, del abismo. Las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Las tinieblas es un término científico que podría ser perfectamente la antimateria, es decir, las tinieblas pueden relacionarse con la antimateria. Y la antimateria es lo opuesto a la materia. Es decir, que había ausencia de las 3 principales divisiones cósmicas. ¿Cuáles son? Tiempo, materia y espacio. No había tiempo, no había materia, no había espacio. Y si nosotros leemos el relato de la creación, vamos a ver que el tiempo apareció hasta la materia apareció cuando Dios dijo haya luz. Ahí apareció la materia. Luego el tiempo apareció al final de ese día porque fue la tarde y la mañana el primer día, tiempo.
Y el espacio aparece en el versículo 6 cuando dice Dios, haya una separación entre las aguas. Y allá aparece el espacio. Así que el tiempo, espacio y materia no existían. Lo único que existía era antimateria, tinieblas que cubrían no la tierra porque no existía, sino el abismo. Y ahora ustedes van a decir, ¿cómo es eso que no existía nada? Si la tercera parte entonces refuta la segunda. Porque la tercera parte dice, y el Espíritu de Dios revoloteaba o se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cómo es eso entonces? ¿Cómo es eso que no existía nada si aparece agua en la tercera parte del mismo versículo? Pues esto es lo importante, porque la palabra hebrea para moverse es merahepet, que quiere decir literalmente moverse coordinadamente, dando origen a algo. Es decir, que el ser que se está moviendo en la tercera parte del versículo 2 de Génesis 1 es un ser con poder creacional. Y les voy a explicar por qué. La palabra, cuando dice el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, en realidad viene siendo de esta manera en hebreo. Warruach Elohim. Warruach, que sería el artículo, Ruach, que sería espíritu, Elohim, que sería Dios. Dice luego que se movía, es decir, un mover creacional sobre las aguas. La palabra yamayim, yamayim aquí representa aguas, pero en el más sentido del inicio de la vida. Es decir, la traducción de esa palabra es semilla, aguas. Quiere decir que estas aguas estaban teniendo las condiciones propicias para que la vida iniciara. Y el moverse del Espíritu entonces aquí era precisamente dando origen a las condiciones para que viniese el Creador y comenzara el proceso. Es decir, que vemos al Espíritu Santo con poder creacional allí. Ahora, ¿cómo yo creo esto? Porque el origen de las aguas no las vemos en ninguna otra parte de la Biblia, sino en el versículo 2 de Génesis 1. De hecho, en el relato de la creación no hay ni una sola expresión que diga, y dijo Dios, háganse las aguas. No existe esa expresión. Lo único que existe es en el versículo 6 que Dios dice, haya una expansión o sepárense las aguas de las aguas. Pero las aguas ya estaban allí. ¿Dónde tuvieron su origen? En el versículo 2, con el mover del Espíritu. Por esa razón, Warruach Elohim está calificada por un artículo personal para determinar que el Ruach Elohim es un ser, no es una fuerza, no es una voluntad. Está calificando a un ser, a una persona, no a una cosa. Pero algo más todavía que quiero mencionarles a ustedes es lo siguiente. Muchos, para decir que esta es una fuerza, se agarran de la partícula de, porque dice en español el Espíritu de Dios. Y utilizan este participio de como si fuese una preposición. Recuerden que las preposiciones son las que determinan pertenencia a algo o a alguien. Y en Génesis 1:2 la expresión es y el Espíritu de Dios en español. Pero en hebreo solamente tenemos dos palabras, que es Warruach Elohim. Y quiero decirles que existen en hebreo unas preposiciones que se conocen como las preposiciones inseparables, que van pegado a la palabra. Y están las otras preposiciones que van separadas de la palabra. Y en la palabra Warruach, que debería ser solamente Ruach, lo que estamos viendo es que está antecedido del artículo personal que está calificando a una persona. Ruach, ese participio al principio de la palabra
es un artículo que califica a una persona, no es una preposición. Por lo tanto es Wa-Ruach, el espíritu, y luego está Elohim, que es Dios. No existe ninguna preposición, ni de las preposiciones inseparadas, ni de las preposiciones separadas. Por lo tanto, la traducción literalista, una traducción o transliteración sería propiamente de la siguiente manera: y el Espíritu Dios, no el Espíritu de Dios, sino el Espíritu Dios. O lo puede cambiar si quiere, o el Dios Espíritu. De repente, como usted lo vea, pero si vamos a traducirlo de acuerdo a la posición de las palabras, sería y el Espíritu Dios. Entonces la pregunta es, ¿de dónde sacaron los traductores bíblicos la partícula de, el artículo de, o la preposición de, como quieran llamarle, que está allí en español? Pues fíjense que los traductores aquí tampoco fue que dijeron vamos a echar a perder el texto, vamos a hacer uso de una teoría de la conspiración para engañar a la gente. No, no pasó nada de eso. Los traductores hicieron un trabajo impecable al traducir esta parte. Ellos tradujeron y el Espíritu de Dios, no con la idea de transmitir de que ese espíritu le pertenece a un Señor llamado Dios. No, no es la idea implícita en esa traducción. Hay una parte de la gramática en español que se llama sintaxis. Y la sintaxis lo que hace es ayudar a que los relatos estén unificados por esa serie de partículas que ayudan a que el relato sea más coherente, más entendible. Si los traductores hubiesen traducido y el Espíritu Dios, se habría escuchado ciertamente un tanto raro, sin coherencia, sintácticamente no estaría bien traducido. Ellos introdujeron la partícula de o el artículo indeterminado de para darle un poco de coherencia estructural al relato que se está contando en Génesis 1:2. Pero en ningún caso la partícula de es una preposición y en ningún caso funciona como tal en hebreo porque no está presente. Por lo tanto, cuando decimos y el Espíritu de Dios, no estamos diciendo que es una cosa, que es una influencia que le pertenece a Dios. Al contrario, el artículo wa que dice él y el Espíritu está calificando a un ser distinto de los dos que ya vimos en el versículo 1. Está calificando a un ser que tiene poder de creación, y ustedes saben que para poder ser Dios se necesita ser creador, pero no al estilo humano. El creador sabe cómo traer a la existencia las cosas a partir de la nada. Ese es el contexto en ese implícito allí. El espíritu que se movía en la creación no es el Padre ni es el Hijo, es un ser completamente diferente, que tiene poder creacional, que está dando origen a las aguas, que está preparando las condiciones para la vida, para que llegue el segundo ser de la divinidad y diga, hágase la luz. Y esto es lo que difícilmente muchos hermanos detractores de la divinidad, de la deidad de Dios o de la Trinidad, lo notan. Por mucho que ustedes puedan tener en cuenta esto, no lo pueden ver, no pueden analizar. Y para poder entender la deidad de Dios en Génesis 1 y 2, necesitamos hacer un análisis concienzudo, etimológico de las palabras, para poder comprender que en Génesis 1 y 2 se presenta perfectamente bien tres seres diferentes, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, esto tiene conexión directa con
Génesis 1:26, y les voy a explicar por qué razón. En Génesis 1:26 hay dos palabras utilizadas allí. Cuando se dice y dijo Dios, hagamos al hombre. Las dos palabras aquí plurales son Dios, que de nuevo es la palabra Elohim, y la palabra hagamos. Algunos consideran que Dios está hablando con los ángeles. Y yo creo que eso es imposible, porque los ángeles no tienen poder creacional. No podrían haber participado de la creación del hombre, puesto que ellos son criaturas también. Entonces, ¿con quién está hablando Dios cuando dice hagamos al hombre? Pues acabamos de ver ya en Génesis 1:1 y 2 que allí había más de un ser presente en el desarrollo del plan de la creación. Estaba el Padre, estaba el Hijo, a través del Aleph y el Taf, ¿recuerdan? Y también estaba el Espíritu Dios o el Espíritu Santo en este caso. Ahora bien, ¿por qué decimos que en Génesis 1:26 es de nuevo una pluralidad? Pues muy sencillo. El versículo 27 nos da la pauta. Cuando yo leí por primera vez el versículo 27 con relación a lo que dice el versículo 26 y al tema de la divinidad de Dios, yo pensé aquí hay un pleonasmo. Un pleonasmo, gramaticalmente hablando, significa la repetición innecesaria de una palabra en un relato, que hace que sea aburrido, esfurio y pérdida de valor. Porque el versículo 26 dice, y Dios creó al hombre, varón y hembra los creó. Y repite 3 veces la palabra creó. Pensé que ese era un pleonasmo. Y dije, la Biblia está llena de muchos pleonasmos, de repeticiones innecesarias. Pero me di cuenta detenidamente que guarda una relación con el versículo 26. Tomando en cuenta que Moisés era un gran profesional, era por lo menos arquitecto y demás cosas, príncipe y candidato a ser rey, tenía una preparación tanto lingüística como académica en otros sentidos muy buena. No creo yo a Moisés cometiendo pleonasmo en este caso. Y cuando él usa la palabra creó 3 veces, me di cuenta que en el idioma hebreo el plural, hay 3 números gramaticales en el idioma hebreo, el singular, el dual y el plural. En el singular aparece, por supuesto, una sola entidad. En el dual en hebreo es usado en unidades de 2. Sí, unidades de 2. Es decir, como ojos, manos, pies, oídos. Siempre unidades de 2. Y en el plural siempre son por lo menos 3 seres o entidades en la acción verbal. Y Génesis 1:26 dice creó, 3 veces creó. Y Génesis 1:26 dice y dijo Dios, plural, hagamos, plural. El versículo 27 dice y creó Dios al hombre, varón y hembra los creó. Y los creó. Es decir, 3 veces la palabra creó en Génesis 1:27. Esto es interesante, porque la bendición sumo sacerdotal que aparece en Números capítulo 26 es más o menos así. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. De nuevo vemos pleonasmo. La palabra Dios allí en la bendición sumo sacerdotal es la palabra Yahvé, que es singular. Y ahora vemos por qué debían estar 3 veces. Esa es la bendición sumo sacerdotal que se daba a todo israelita. 3 veces la palabra. ¿Ustedes creen que el escritor se equivocó? ¿Ustedes creen que cometió pleonasmo? No, mis queridos hermanos, lo que pasa es que la deidad de Dios, la manifestación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo estuvo desde el principio, solo que
era una doctrina que todavía no estaba propiamente manifestada. Era una doctrina que poco a poco fue encontrando mayor manifestación, hasta que vemos textos como en Mateo 3, 16 y 17, donde dice: y cuando subió luego del agua, vi el cielo se abrió, se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. O textos como Mateo 28, 19, donde dice: bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O pasajes como Juan 14, 16, donde dice: y yo rogaré al Padre, dice Jesús, para que envíe otro Consolador, el cual estará con vosotros hasta el fin del tiempo. O pasajes como el mismo Juan 14, 26, que dice: y el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os hará recordar todas las cosas que os he enseñado. Mis queridos hermanos, en la Biblia podemos encontrar la deidad de Dios manifestada perfectamente en tres personas, que el Nuevo Testamento nos ayuda a entender quiénes son: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero es que no solamente eso, tenemos innumerables citas en el Espíritu de Profecía, donde se nos dice: el pecado solo podía ser resistido en la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. Hay tres grandes poderes en el trío celestial. En el nombre de estos tres son bautizados los nuevos creyentes. Citas como esas que ayudan a entender que la deidad de Dios, la divinidad de Dios, siempre ha sido a través del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y quiero terminar con esto. No solamente eso, y es que desgraciadamente los hermanos que denigran la personalidad y la individualidad del Espíritu Santo tienen que recurrir a teorías de la conspiración, de que esto fue alterado, esto fue modificado, aquello fue introducido, aquello no. Una forma selectiva para poder agarrar los textos que sí apoyan su idea y desechar los textos bíblicos y del Espíritu de Profecía que no apoyan su idea. Lamentablemente, es muy difícil la situación de los hermanos que no han creído en la divinidad, personalidad e individualidad del Espíritu Santo. Porque cuando se deja de creer en el único que puede convencer de pecado y arrepentimiento, ya poco menos que nada de esperanza queda para el ser humano que deja de creer. Esperamos en el Señor que usted y yo podamos seguir creyendo en cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan incansablemente para redimir nuestra vida del pecado, perdonar nuestra vida de pecado. El Espíritu Santo se mueve porque está en esta tierra, tocando corazones, convenciéndonos de pecado, llevándonos en arrepentimiento para que Cristo Jesús pueda perdonar nuestros pecados con su sacrificio, poniéndonos delante del Padre, cubiertos por la justicia de Cristo. Tanto así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo participaron de la creación, de la misma manera participan hoy de la redención de cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga y nos ayude a seguir creyendo en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como los tres grandes poderes divinos que están trabajando hoy para nuestra salvación. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.